Normalmente, cuando pensamos en la historia, se nos vienen a la cabeza reyes, batallas, grandes conquistas, ¿verdad? Pero a veces las fuerzas más poderosas son las que crecen literalmente de la tierra, porque la comida no es solo sustento, puede llegar a ser un increíble instrumento de poder, e incluso el motor de una rebelión. Y esto nos lleva a la gran pregunta, la pregunta clave de todo esto. ¿Puede la comida ser un arma? Ojo, no en el sentido literal, claro, sino como la base estratégica de un reino, como el motor de su economía, como el pilar fundamental de una rebelión. Pues la respuesta es un sí rotundo, y nos la da un personaje, bueno, un personaje fascinante de nuestra historia medieval. Para este hombre el control de la comida no era algo secundario, que va, era el centro de todo, la clave absoluta para su supervivencia y sobre todo para su poder. Vamos a meternos de lleno en esta historia. Hablemos de este rebelde y su increíble vergel. ¿Quién era este líder? Su nombre era Al-Azraq, y la verdad es que detrás de ese nombre se esconde una figura mucho, pero mucho más compleja de lo que parece a primera vista. Al-Azraq, el nombre significa el de los ojos azules. Pero no nos quedemos con la imagen de un simple caudillo, de un señor de la guerra. Para nada. Las fuentes de la época lo describen como un auténtico estadista de frontera, un tipo que fue capaz de forjar todo un microestado en las montañas, en la zona de lo que entonces se conocía como Sharq al-Andaluz. Y aquí está la clave. Su poder no venía solo de la espada, sino de su conexión increíblemente profunda con la tierra que gobernaba. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Pensemos un momento. La conquista cristiana avanzaba sin parar. Entonces, ¿cómo es posible que este pequeño dominio, ahí en mitad de las montañas, aguantara durante décadas? ¿Cuál era su secreto? Pues vamos a ver que el secreto no estaba tanto en las almenas de sus castillos, sino en algo mucho más fértil, en la riqueza de sus campos. Claro, para entender a Al-Azraq, primero tenemos que entender el mundo en el que vivía. Hay que dar un paso atrás, porque su poder, toda su estrategia, se construyó sobre algo enorme, una de las mayores transformaciones agrícolas de la historia de la península. Hablamos de la Revolución Verde Andalusí. Esto, claro, no pasó de un día para otro. Fue un proceso que duró siglos. Fijaos, en la época romana lo normal era la rotación bienal, ¿no? Se cultivaba un año y al siguiente se dejaba de expansar la tierra, en barbecho. Pero a partir del siglo VIII, con la llegada de nuevas gentes y nuevas ideas, todo empieza a cambiar. Se introducen nuevas técnicas, nuevos conocimientos. Para el siglo XI, esta revolución ya está a toda máquina. Y en el siglo XIII, ¿quién se encuentra con todo este sistema ya maduro? Pues nuestro protagonista, Al-Azraq, que no solo lo heredó, sino que lo perfeccionó y lo convirtió, literalmente, en el motor de su resistencia. Es que el cambio fue brutal. De verdad, se pasó de un sistema donde la tierra se dejaba en barbecho en verano a uno que aprovechaba el año entero. ¡El año entero! De repente se introduce un cultivo de verano, algo que antes era impensable. Y todo esto, claro, gracias a una gestión del agua, bueno, increíblemente sofisticada. El resultado, se multiplicaron las cosechas y la variedad de alimentos creció de forma espectacular. Y claro, con estas nuevas técnicas llegaron nuevos tesoros, nuevos cultivos que hoy nos parecen de lo más normal, súper nuestros, pero que en su momento fueron una auténtica revolución. Estamos hablando, por ejemplo, del arroz, de la caña de azúcar, del algodón, o de hortalizas como la berenjena, la sandía, las espinacas. Es que esto no solo cambió lo que la gente comía, cambió por completo la economía. Pero de entre todos estos nuevos cultivos y los que ya estaban, hubo uno que era otra cosa. No era solo un alimento. Era literalmente la piedra angular de toda una civilización. Hablamos, por supuesto, del olivo y de su producto estrella, el aceite. Fijaos, el propio Pablo Neruda lo capturó de una forma, magistral en su Oda al aceite. Decía, tu inagotable paz, tu esencia verde, tu colmado tesoro que desciende desde los manantiales del olivo. Es que es eso, exactamente eso. Para la gente de Al-Ándalus, el aceite era paz, era esencia y desde luego era un tesoro. Y esta conexión es tan profunda que la llevamos grabada en nuestro propio idioma. Es curioso, ¿no? La palabra aceite no viene del latín oleum, de ahí vienen óleo u oliva. No, viene directamente del árabe azait, que significa ni más ni menos el jugo de la aceituna. Es un eco lingüístico que nos cuenta toda una historia sobre su importancia. Esto creaba una frontera que no era solo militar o política, era una frontera culinaria. Pensemos, mientras que los reinos cristianos del norte la base eran las grasas animales, la mantequilla, la manteca, en Al-Ándalus el rey absoluto era el aceite de oliva. Y esto tenía unas implicaciones enormes, por ejemplo en la Cuaresma. La prohibición de comer grasas animales era un verdadero quebradero de cabeza en el norte. En el sur, en cambio, pues apenas se notaba.
tenían su aceite. Y su importancia iba, mucho más allá de la cocina. El aceite era el motor de la economía, del comercio, era la luz, literalmente la luz que iluminaba las casas por la noche. Era fundamental en la medicina, en la higiene, para hacer jabones. Era, el auténtico oro líquido que lo sostenía absolutamente todo. Estaba presente en cada aspecto de la vida. Vale. Con todo esto en mente, con esta base, volvamos a nuestro protagonista. Volvamos a Al-Azraq. ¿Cómo usó él todo este conocimiento, toda esta herencia agrícola, para construir su resistencia? Pues su estrategia sobre el terreno fue, y no exagero, una auténtica obra de ingeniería. Su plan era una genialidad, una mezcla perfecta de ingeniería agrícola y estrategia militar. Se basaba en 3 pilares. Primero, controlar el agua, dominar hasta el último centímetro de la red de acequias. Segundo, crear terrazas productivas, transformar esas montañas tan empinadas en auténticos vergeles. Y tercero, y esto es clave, esto es lo que lo cambia todo, usar los castillos no solo para defenderse, sino como silos, como almacenes gigantes para la cosecha. Y no estamos hablando de 2 o 3 castillitos, ¿eh? Al-Azraq llegó a controlar una red de 18 castillos. Cada uno de ellos era una pieza clave en su sistema. Funcionaba como centro administrativo, como punto para recaudar impuestos, que se pagaban con parte de la cosecha, claro, y sobre todo, cada castillo era un granero fortificado, un seguro de vida que garantizaba el sustento de su gente incluso durante un largo asedio. Al final, la idea clave es esta. Las acequias no eran solo canales de riego. Eran las verdaderas arterias de su reino, las que llevaban la vida, el agua, a donde antes solo había roca. Y así consiguieron convertir unas montañas superáridas en una fortaleza autosuficiente de alimentos, que era casi inexpugnable. Al final, la rebelión de Al-Azraq acabó siendo sofocada, sí. Pero, ¿significa eso que la historia terminó ahí? Pues no, en absoluto, porque su legado, y el de toda la revolución agrícola que lo sostuvo, sigue muy vivo, perdura hasta hoy. Es que cualquiera que viaje hoy por el interior de Alicante, de Valencia, y vea esas laderas llenas de terrazas, de bancales, o esos olivares que parecen eternos, no está viendo solo un paisaje bonito. Está viendo, literalmente, un documento histórico escrito sobre la tierra. Son los ecos de esta historia, los ecos de Al-Azraq y de una forma de entender el mundo que tiene más de 800 años. Al final, la gran lección es esta. Cada plato de comida cuenta una historia. Desde el arroz de una paella hasta el aceite de una simple ensalada, cada ingrediente es un testigo silencioso de migraciones, de innovaciones, de luchas. Así que la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué historias nos cuenta la comida que tenemos hoy en la mesa? ¿Qué relatos de poder, de resistencia y de cultura se esconden en lo que comemos cada día?